Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Isaías 58, versos del 6 al 10. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todos el 10. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como el mediodía. Y vamos a hablar acerca de el verdadero ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. El verdadero ayuno. Vamos a iniciar con la descripción de lo que realmente es un ayuno. El ayuno es abstinencia total de alimentos y de bebidas por un tiempo determinado, o que se haya determinado en el corazón, para poder consagrar nuestra vida y nuestro tiempo para buscar la presencia de Dios. Hay ayunos, ¿verdad?, que son una dieta, que por cuestiones de salud, entre otras cosas, pero el ayuno bíblico se refiere a la abstinencia total de alimentos y de bebidas por el tiempo que haya determinado en su corazón, 1 día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Si vemos en la palabra de Dios, en el caso de Saulo de Tarso, dice la Biblia que cuando tuvo su encuentro personal con el Señor, él estuvo en ayuno 3 días, sin comer ni beber nada, en oración y esperando la respuesta de Dios. ¿Por qué razón? Porque se quedó ciego y el Señor le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer, y él estaba en espera. Entonces, mientras esperaba, ayunó sus 3 días, hermano, ahí orando, gloria a Dios. Y el Señor entonces le habla a Ananías y le dice: Ananías, ve a tal dirección con fulano, ahí te está esperando, él ya ha visto en visión que tú llegas, así que le vas a hablar este mensaje. Al principio Ananías como que no mucho quería: Señor, tú no sabes quién es ese hombre, ¿verdad? Lo peligroso que es, etcétera. Pero el Señor le dice: ya lo he preparado, él ya ha visto en visión que tú llegas. Entonces llega allá y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y escuches el llamado que Dios te está haciendo para la obra. ¿Cuántos días ayunó él? 3 días. Gloria a Dios. Si vamos más a tomar otros ejemplos, dice la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos cuando él ascendió: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se reunieron entonces en el aposento alto en ayuno y oración. Dice, con las mujeres y con otro número grande, como de 500 hermanos, aunque cuando llegó el día de Pentecostés solo habían 120. Porque pasaron, hermano, dice la palabra que pasaron 10 días, ¿verdad? El Señor se les estuvo apareciendo a ellos por
40 días y 40 noches, pero ellos se congregaron en el aposento alto y estuvieron ahí 10 días hasta que llegó el día 50, el día de la celebración de las cosechas, el día de Pentecostés. Pero entonces dice que estaban en ayuno y oración. ¿Cuántos días hicieron? 10 días. Y después de esos 10 días se derramó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Cuando vamos a otros ejemplos bíblicos, por ejemplo en el Antiguo Testamento, vemos a Daniel. Daniel, hermano, propuso en su corazón buscar la presencia de Dios para entender los tiempos, porque estaba viendo que el tiempo se estaba pasando y como que no iban a salir de la cautividad. Así que se dio a la tarea de buscar a Dios. Dice, no comió ni bebió nada. Y pasó la primera semana, los primeros 7 días, y la respuesta no venía. Y pasó otros 7 días y la respuesta no venía. Llevaba ya 14 días. Y pasó otra semana y llegó a los 21 días, oiga, de ayuno y oración, sin comer ni beber nada. Hoy los modernos y los mundanos dicen, vamos a hacer el ayuno de Daniel. Solo vamos a comer vegetales y vamos a comer frutas y juguitos. No vamos a comer carne. Hermano, ese no es el ayuno de Daniel. En primer lugar, están bien equivocados, porque cuando Daniel se abstuvo de comer de la comida del rey, eso era otra cosa. Ahí sí hizo su dieta. Eso no fue ayuno, fue dieta, ¿verdad? Donde él solo consumió vegetales y agua. Y hermano, cuando pasó la prueba, ellos estaban más sanos que los que comían carne y que los que comían vino, tomaban vino, y eran 10 veces más sabios. Alabado sea el Señor. Pero eso fue una dieta, eso no fue ayuno, ¿verdad? Ahí sí hay un error. Si Daniel viniera en estos días, los reprendería duramente por calumnia y difamación, ¿verdad? Porque él ayunó 21 días de corrido sin probar alimento y sin beber agua. Y a los 21 días el Padre, hermano, Dios se levantó y dijo, Miguel, el arcángel Miguel, vaya y abra la brecha, porque el príncipe de Persia se ha levantado y ha estorbado al mensajero Gabriel, que no ha podido pasar. El enemigo puso ahí sus barreras, hizo una manifestación ahí, no dejó pasar a Gabriel, pero en el 21 días Dios dijo, hay que abrir paso. Y vino Miguel a abrir paso, a derrotar a las fuerzas del enemigo, y pasó Gabriel con el mensaje para decirle a Daniel, Daniel, tú eres muy amado, y desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios me envió, Dios envió respuesta, pero hubo obstáculos en el camino. El príncipe de Persia se levantó, o sea, no el rey, sino el demonio se levantó para detener, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Pero como Daniel seguía insistiendo, por eso, hermano, que el ayuno es para romper las cadenas, amén, para desbaratar los yugos, deshacer las obras de las tinieblas, para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida y no hayan bloqueos, no hayan tropiezos, no hayan barreras que detenga la bendición del Señor. Así que vemos entonces a Daniel 21 días. Pero también en la palabra encontramos ejemplos como el caso de Moisés, que estuvo 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí, que inclusive hasta la gente dijeron, ya se tardó mucho. ¿Quién va a vivir tanto tiempo sin comer ni beber? Ahí el pueblo hasta se descarrió. Pero Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley de Dios. Y dice que tuvo que poner un velo porque su rostro brillaba de la gloria del Señor. Vemos ahí entonces a Moisés 40 días en ayuno y oración. Ahora, cuando vamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra,
Él sabía que venía a enfrentar al diablo, a los demonios, al infierno, a la muerte, a todo, alabado sea el Señor. Y entonces cuando inició su ministerio, dice la palabra que después de que fue bautizado, fue dirigido por el Espíritu Santo y llevado al desierto, donde estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Y vino el diablo para tentarle, pero el Señor lo venció, alabado sea el Señor. Y luego dice la palabra que descendió a Galilea en el poder del Espíritu Santo, hermano, lleno de poder. Y por eso es que cuando él se presentó al templo, ¿verdad? Y le dieron el rollo del libro para leer, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, me ha enviado para dar buenas nuevas y también para declarar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces se da cuenta, hermanos, abstinencia total de alimentos y de bebida, y un tiempo propuesto para buscar la presencia de Dios. Así que el ayuno no es solamente para ir allá a hacer el día y estar bostezando, durmiendo, por allá platicando. Es para orar, para estudiar la palabra, para reflexionar y para tener propósitos claros, alabado sea Dios, de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y hermano, es una práctica cristiana que nace del corazón. De nada serviría imponerle 3 días, 7 días, 40 días si no hay un propósito. Hermano, en el día de ayuno tiene que haber un propósito. Y creo que el primer propósito es buscar la presencia de Dios. Consagrar nuestra vida al Señor. Hablar un tiempo suficiente con Dios a través de la oración. Y poder, hermano, derramar mi alma, mi corazón en la presencia de Dios, y poder expresar mi vida delante de Él y presentar mis peticiones y poder darme a la tarea de entender la perfecta voluntad del Señor. Y entonces Dios me va a llenar de su presencia, de su palabra, de su Espíritu Santo, de su poder y de su gloria. Y voy a poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. Ese es el propósito real del verdadero ayuno. Ahora, no es una competencia a ver quién hace más días, porque no es para creerse espiritual, ni es para que la gente lo mire. El Señor se lo censuró inclusive a los mismos sacerdotes, fariseos y saduceos, hermano, porque ellos tenían una práctica pero de exhibición. La historia nos enseña, y la palabra, que ellos ayunaban 2 veces a la semana. Cuando aquel fariseo se presentó en oración delante de Dios, dijo: Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me das, y no soy como este que está aquí al ladito. Mire, hermano, el Señor dijo: descendió antes justificado aquel que no ayunaba, aquel que solo decía: sé propicio a mí que soy pecador, que aquel que ayunaba, diezmaba y hacía, pero lo hacía sin propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que usted haga debe ser de manera voluntaria, de corazón y con propósito. Y cuando se trata en este caso del ayuno, es porque yo tengo el anhelo de estar en la presencia de Dios. Es porque yo quiero buscar a Dios. Es porque yo quiero llenarme de la presencia de Dios. Y no tengo que estar esperando hasta que la iglesia anuncie un día de ayuno y oración. Yo puedo sacar mi ayuno personal en mi hogar, o decir: pastor, quiero ayunar un día en la iglesia, ¿me autorizan a estar ahí? Ojalá todos los días estuviera aquí, hermano, lleno de gente ayunando, buscando la presencia del Señor, porque es un asunto de necesidad en el alma, en el espíritu, de querer recibir de Dios algo más. Y especialmente cuando hay
por ejemplo, una enfermedad y ha orado y todavía siente que necesita más, hermano, usted aparte de su tiempo de oración puede sacar un día o 2 o 3 o los que sean necesarios para estar delante de la presencia de Dios y pedir a Dios que lo sane. Y Dios le dará la respuesta. Pablo le pidió en varias ocasiones al Señor que le quitara ese aguijón de su carne, pero la respuesta del Señor fue: que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Hermanos, son misterios, porque Pablo oraba por los enfermos y se sanaban, oraba y echaba fuera a los demonios. Es más, la gente que venía de lejos y no podía entrar al enfermo, traían alguna prenda de vestir en representación del enfermo para que oraran por él y se sanaban los enfermos. Póngale que había un enfermo paralítico por allá lejos que no lo podían cargar, no lo podían traer, o un enfermo grave que se podía morir en el camino y no llegaba ni a la meta. Le traían una túnica o alguna prenda de vestir de él. Mire, aquí trajimos esta prenda en representación del enfermo, ore para que Dios lo sane. Y oraban y se sanaban. Y eso lo aprendieron del Señor, que oraba a distancia y se sanaban. Porque acuérdese que cuando aquel centurión dijo: mira, mi siervo está enfermo y quiero que yo voy, y le dijo: no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo también soy hombre de autoridad, le digo a este ven y viene, a este va, ve y va. Tú puedes dar la palabra, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. Creo que conocía la palabra de los salmos que dice: envió su palabra de poder y lo sanó. Alabado sea el nombre del Señor. Y se sanó aquel siervo en la hora que el Señor oró. Cuando fueron allá, le salieron al encuentro para avisarle que ya estaba sano el siervo, y cuando preguntó la hora, era la hora en que el Señor había hecho la oración. Gloria a Dios. Así que también, si hay una necesidad, con mayor razón humillarme para decirle: Señor, aquí estoy. ¿Me vas a llevar o me vas a dejar así? ¿O me vas a sanar? ¿O qué vas a hacer? Dios le puede dar la respuesta. Ahora, cuando hay diversas peticiones y necesidades, como por ejemplo necesidades económicas, que mi economía está mal, los negocios, no tengo empleo, no hay ingresos, no veo cómo, de dónde. Entonces, aparte de ser muy hábil, de ir a buscar el trabajo, de hacer el negocio, hacerlo todo, pónganlo en las manos de Dios. Saque ese día y pónganlo en las manos de Dios. Señor, aquí estoy, primero por mi necesidad espiritual, pero también tengo esta petición y esta necesidad, y tu palabra dice que busquemos tu reino primero y que tú añadirás todas las cosas que necesitamos. Señor, ten piedad, ten misericordia, abre las puertas, Señor. ¿Qué dice la palabra? Que el que pide, recibe, y al que llama, se le abre la puerta. Al que busca, encuentra. Entonces tiene que haber esa disposición, y se va a dar cuenta usted cómo las puertas se van a abrir. Pero eso sí, si no se va a ir a dormir, si no va a ir a perder su tiempo, si de verdad va a ir a clamar, va a ir a rogar, va a ir a suplicar, le cree a Dios, terminando el ayuno dice: gracias a Dios porque la puerta está abierta y la bendición está sobre mi vida, sucederá el milagro. Hermanos, si está sano y está bien económicamente, no hay problemas de nada, todo está en paz, pero aún así tiene necesidad espiritual. Porque hay gente que solo cuando no tiene, cuando está enfermo, o cuando está en crisis, o cuando tiene problemas, o cuando está en dificultades, es que
hace esta práctica, pero esta práctica debe ser permanente, es un ejercicio espiritual. Ejercítate para la piedad, dice la palabra, ¿verdad? En lo físico, la gente que se ejercita va al gimnasio, pero en lo espiritual, hermano, el que se ejercita en la vida espiritual, ora, lee la palabra, va a la iglesia, saca su día de ayuno, alabado sea el Señor, su noche de vigilia, y está en la presencia de Dios buscando a Dios. Y entonces, hermano, podrá darle ese desarrollo y ese crecimiento a su vida espiritual, porque está ahí buscando a Dios en ayuno y oración. Gloria a Dios. Así que ese es el propósito. Y como sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Entonces nos vamos a vestir de toda la armadura de Dios y vamos a resistir al diablo, y el diablo saldrá huyendo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, aquí en el capítulo 58, el Señor nos habla por su palabra y nos da algunas cuestiones que nos muestran el error que muchas veces se tiene. Dice el verso 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Está diciendo al profeta: vaya y predíqueles, pero no así bajito, grite. Alce su voz como trompeta. Usted sabe que la trompeta es un instrumento que suena y se oye lejos. La batería también hace bastante bulla, pero la trompeta más. Y en la antigüedad se utilizaban trompetas para determinados avisos, ¿verdad? Pero también dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hay que denunciar el pecado de la gente. Es lo que está diciendo. Sin miedo, sin temor. Hay que hablar la verdad y hay que predicar la palabra para que, si realmente se arrepiente, pueda alcanzar la salvación de Dios. Si no se quiere arrepentir, ya es su problema. Pero hubo mensaje de Dios. Hubo profeta entre vosotros, como dice la palabra. Hubo quien denunciara el pecado del pueblo para que se arrepienta y para que viva conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, refiriéndose al ayuno, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué está diciendo? Aquí hay una gente hipócrita que vive de apariencias, que supuestamente quieren acercarse a Dios como si no hubieran hecho nada malo. Oiga eso. Está diciendo: hay gente que se quiere acercar a Dios y hasta piden justos juicios como que si no hubieran hecho nada malo, como que si todo estuviera bien. Pero el problema es que este pueblo, usted y yo lo sabemos porque lo hemos leído en la palabra, este pueblo lamentablemente se inclinaba hacia el mal, y lo que Dios decía que no hicieran era casi como que dijeran que lo hicieran. Lamentablemente el ser humano así es. Le dicen: no haga esto, esto es malo, y es como si le estuvieran diciendo: haga esto porque eso es bueno. Y entonces le dice: cada día de una manera religiosa quieren saber mis caminos, como si hubieran hecho justicia y como si no hubieran dejado la ley de su Dios. Oiga eso. Hay gente que se engaña a sí misma, porque a Dios no lo puede engañar. Por eso es que la Biblia dice: no os engañéis. Dios no dice: no me engañen, no traten de engañarme. No, porque a Dios no lo puede engañar. Dice: no se engañe usted mismo. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
todo eso que hace a ocultas allá en su trabajo, en su casa, en el centro de estudios o donde quiera que se esconda, Dios lo sabe. Y el único que se está engañando es la persona misma. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si va a sembrar uvas, va a cosechar uvas. No va a cosechar otra cosa. Si siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, que lo llevará a la condenación. No hay engaño más grande que el mismo que se haga la misma persona aparentando delante de los líderes y de la familia y de cualquiera como que está viviendo bien, pero realmente vive en pecado y vive en maldad. Lo mejor que una persona puede hacer ahí es arrepentirse, pedirle perdón a Dios, humillarse ante su Dios, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es El verdadero ayuno, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.